¿Alguna vez te has preguntado cómo era un México hace más de un siglo? Prepárense para un viaje en el tiempo, a la era de Porfirio Díaz, un periodo de contrastes que transformó el país. En este video exploraremos el auge y la caída de una época donde el progreso y la desigualdad caminaron de la mano. Acompáñenos a descubrir los secretos del Porfiriato. Nunca le vuelvo a pedir a la IA que saque un guión para mi video. No es mi estilo, no tiene mi gracia, así que mejor me vuelvo a tardar 6 meses en sacar un video. Pero bueno, ahora sí, entrando en acción. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sé que me he desaparecido un tiempo, pero he estado bastante ocupado en cosas muy importantes. A ver, zorrita. ¿En serio? ¿Se está dejando morir? ¿Qué coño con esta gente? No entiendo nada. A ver, ven acá, putita. Sí, bueno, antes que nada, quería mencionar que este tema es algo extenso, ya que es un tema con muchísima información, debido a que el cabrón del cual vamos a hablar el día de hoy estuvo por más de 30 años en el poder, creando una de las dictaduras más fuertes que hubo en México en su tiempo. Así que por mi salud mental y que tu cerebro con nula capacidad de retención por culpa de TikTok pueda entretenerse con este video, trataré de tocar solo los temas más relevantes o hechos importantes. Así que si no llego a mencionar que Porfirio cagó en su casa un 9 de abril de 1883, no te enojes. Trata de hacer este video más sencillo y fácil. Una vez dicho esto, no olvides suscribirte y darle like para que este pedazo de caca pueda tener un alcance y llegar a 1000 subs este año. Sí, ya sé que al ritmo al que voy es difícil, pero no imposible. Sin nada más que decir, el día de hoy hablaremos de la época del Porfiriato. Así chingas a tu reputa. Bueno, para empezar con todo este tema del Porfiriato y se debe mencionar que fue un periodo crucial en la historia de México. Todo esto debido al control absoluto del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Así es, Porfirio Díaz era un maldito oaxaqueño, por Dios. Su tiempo en el poder fue del 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911. Imagínate cuánto tiempo estuvo en el poder este hijo de perra. Sin contar que durante todo este tiempo su gobierno fue un gobierno autoritarista. Durante todo este tiempo, Díaz ocupó la presidencia en múltiples ocasiones, aunque con un breve intervalo en el poder a manos de Manuel González Flores, ya que este asumió el poder en ese tiempo. Aunque en pocas palabras esto era el moped de Porfirio porque lo utilizaba como marioneta a su gusto y antojo. Vaya, nada nuevo en la política. Pero dejando de lado eso, también se caracterizó por la modernización. Algo que no se le puede quitar a la etapa del Porfiriato es que fue muy bien conocida por sus esfuerzos de modernización en el país, incluyendo el desarrollo de infraestructuras como ferrocarriles y telégrafos, que impulsaron la economía en su tiempo de mandato. Lo que sabe cada quien, este güey quitó unas, dio otras, Aunque el costo de todo este avance moderno fue debido a que hubo mucha anulación de libertades. Cosas que no le tenés que decir a tu pueblo cuando está alterada. Vamos cerrando el hortito. Porque a pesar de avances económicos muy grandes, este periodo también se caracterizó por la represión de libertades políticas. Díaz utilizó tácticas autoritarias para mantener el control, lo que generó descontento entre diversos sectores de la población. Este cabrón le metió shadow ban a otras opiniones políticas, literal, desapareció del mapa, hermano. Sin dejar de lado los antecedentes de la revolución, los cuales serán la insatisfacción acumulada durante el Porfiriato, ya que este fue un factor clave que condujo al estallido de la Revolución Mexicana en 1910, que buscaba un cambio en el sistema político y social del país. Simplemente la gente ya estaba harta, completamente harta de este gobierno totalitarista, lo cual lleva al exilio de Díaz. Tras el inicio de la revolución, Porfirio Díaz se zurró encima y renunció a la presidencia. Oigan. Me cagué. El cual se refugió en Francia. Se fue a comer baguettes o algo, yo que sé, marcando así el fin de su régimen. Este periodo es fundamental para entender la transformación política y social que México experimentó en el siglo XX. Y para continuar con esto es importante tocar y mencionar las características del Porfiriato. Bueno, para empezar, su gobierno fue una dictadura, ya que Porfirio era quien tenía todo el poder y podía hacer lo que quisiera. Tanto así que las garantías de la Constitución las agarraba de papel de baño porque él hacía lo que quería. Un claro ejemplo fue el control de información y libertad de expresión a través de la prensa. Todo esto debido a que era popular entre los militares, provocando que pudiera reformar el ejército a su antojo y subordinar a los policías federales y rurales. Todo esto para tener el control total, ejerciendo una represión abismal, manteniendo el orden autoritario en todo el país. ¡Malo! ¡Carmen! ¿Qué? ¿Por qué le pegas con un palo? Pero míralo, es todo como... ¡Mírenlo!
¿Eso es todo, marica? Pero evidentemente a nadie le gustaba la opresión, así que hubo muchas rebeliones, levantamientos, protestas y conflictos. Pero por desgracia ninguno logró darle frente a la opresión militar de Porfirio. Porfirio era la Mbesa Medarda y Gustavo I. Madero era la James del pueblo mexicano, cao, generando que la continuidad del porfiriato se tradujera a auge material, esto por la inversión extranjera y liquidación de terrenos ociosos, que fueron vendidos a propietarios privados, lo cual llevó a que existieran grandes terratenientes, mientras que los campesinos se quedaron sin nada de tierras, provocando que cosas como café, azúcar y algodón aumentaran su precio considerablemente. Pero no solo ese sector fue afectado, también el área petrolera y minera. Y aún y con todo esto, a Porfirio le valió 3 hectáreas de verga y modernizó el país, invirtiendo en obra pública, aumentando la expansión ferroviaria, con un total de 23,000 kilómetros, cuando en 1876 solo eran 700 kilómetros. Pero después de eso, Díaz se agarró a la presidencia y no la soltaba. La dictadura llegó a durar 35 años. Claro, contando los años de González Flores. Pero ya en los finales de su mandato, con sus 2 huevos, afirmó que el país estaba listo para la democracia. Aunque siendo honestos, realmente jamás quiso dejar el poder, generando que en 1910, ya con sus 80 añotes la criatura, saliera curiosamente vencedor, aunque la gente ya no podía soportarlo. El descontento político y social fue tal que el 20 de noviembre de ese año, la rebelión del político liberal Francisco I. Madero dio oficialmente inicio a la Revolución Mexicana. El arco de Porfirio Díaz había llegado a su fin. Fue derrotado militarmente y políticamente, provocando que renunciara, entre muchas comillas, a la presidencia el 25 de mayo de 1911 y abandonó el país para siempre. De esta forma terminó la etapa del oaxaqueño Porfirio Díaz. Y pues ya profundizando más en el tema, ¿por qué se empezó el porfiriato? Fue por muchas situaciones. Esto empezó por el golpe de estado a Lerdo de Tejada, acompañado de mucho rencor y odio por las pérdidas consecutivas de la candidatura contra Juárez, provocando que la política de Porfirio fuera sumamente opresiva, siguiendo la voluntad del dictador. A pesar de que su llegada al poder se había dado gracias al alzamiento en contra de la reelección de Lerdo de Tejada, este güey le valió madres y dijo: ahora de mal en peor, porque si la gente estaba encabronada de la reelección, este tipo agarró con sus 2 huevos y aprobó la reelección indefinida. Así que esa fue la razón por la que estuvo 35 años a cargo y evidentemente los opositores no estaban de acuerdo. Pero bueno, mucho no pudieron hacer, ya que como dije, represión política. LOL. Que de hecho era un recurso habitual, y más en 1890 a 1908, dando como justificación que su centralismo y autoritarismo era un mal necesario para la pacificación, a pesar de que esta fuera forzada. Esto vinculado al control de prensa y sobre todo al periódico El Imparcial, que de imparcial no tenía nada, hermano. Ese periódico estaba más comprado que concurso de talentos en Televisa, por Dios. Estos se la pasaban cromándosela a Porfirio, y todo esto era permitido a consecuencia de que la censura fue legalizada porque la Constitución de 1887, la cual era amparada por la Ley Mordaza de 1882, le permitía que Porfirio escogiera qué se podía publicar y qué no, así impidiendo que hubiera una opinión en contra de su gobierno, a tal punto de mandar al bote a sus opositores. Un ejemplo fue el periódico Regeneración, que fue clausurado totalmente. Y algo importante también es mencionar cómo era la cultura durante el porfiriato, ya que durante estos tiempos se manejaba una filosofía positivista, dando paso a un mejor estudio de la historia y la construcción de un discurso histórico orientado a favorecer la unión nacional. Cosas adicionales eran que se invirtió en educación nacional, y hablando en términos modernos, se refería a que la escuela era laica, gratuita y obligatoria, ya que esta era establecida por la Ley Reglamentaria de Educación promulgada en 1891. También algo sumamente importante es que en esta época se aprueba la ley para la creación de la Universidad Nacional de México, alejada de la influencia de la religión. Todos estos cambios fueron cosas pulidas de la gestión que dejó Benito Juárez atrás. Y ustedes dirán, entonces ¿qué pasaba por la cabecita de Porfirio durante su era Pilates? Pues principalmente pertenecía al Partido Liberal, que se estableció en una república en México en 1867 tras derrocar a las fuerzas conservadoras. Sin embargo, a diferencia de otras personas liberales, él creía que los caudillos habían sido marginados en el proceso de reconstrucción política. Por todo esto es que en su cabeza empezó a fermentar la idea de combinar ideas liberales con el proyecto de alcanzar una pacificación aunque fuera forzada. El pedo de todo esto fue que él aplicaba la de no importa los métodos sino el resultado, llevando todo esto a una paz forzada, así dando inicio a su dictadura con su lema orden y progreso. Todo este caldo de ideas y mandato duro tuvo como base las ideas del filósofo francés Auguste Comte, así que el llamado positivismo del porfiriato planteaba una fórmula llamada poca política y mucha administración, debido a que esta administración era la que se encargaba de la modernización del país, pero esto era conflictivo por la forma de cómo se había llevado el país en esos últimos años.
Y con todo esto es a muy grandes rasgos todo lo que fue la época del porfiriato. Ahora sí que es un video un poco extenso, traté de ser muy concreto con algunas cosas, traté de no extenderme en algunas cosas, así que si algo que yo puedo hacer es incitarlos a que busquen por su cuenta. Recuerden que ya me creé un Instagram, ahí estaré subiendo cosas que me gustan a mí personalmente. También quiero recordar que son totalmente bienvenidos a publicar mi contenido en redes sociales como TikTok, Instagram, donde ustedes quieran. Pueden reaccionar libremente y no tener ningún problema con que lo hagan. Solo con que me den reconocimiento o créditos en los comentarios y con eso se acabó. Y deja en los comentarios qué más te gustaría ver. Tengo planeados más cosas, pero ahora sí que le haré caso al comentario con más likes. Bonito día, bonita noche, bonita tarde. Espero se la pasen bien. No, no.